contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está Patricia Vargas Bryan, enlace del Secretariado Técnico en Coahuila de Gobierno Abierto, y el licenciado Miguel Ángel Ordaz, suplente. Con ellos vamos a platicar sobre el Plan de Acción Local de Trabajos de Gobierno Abierto. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar acá, y más en un día de hoy de lluvia, que a veces se complica un poco el tránsito, el ir y venir. Qué bueno que están acá y qué bueno que podemos platicar de Gobierno Abierto, Pati, licenciado Ordaz. Y en principio es... ¿Cuál es la situación que guarda las gestiones y los trabajos de Gobierno Abierto en este momento? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, por fin, después de un año, de más o menos un año de trabajos, de reuniones, de trabajo, a fin de cuentas, logramos ya un plan de acción local con 6 compromisos en los cuales vamos a trabajar en principio un año. En un año se ve qué resultados se tuvieron. Laguna se queda con deuda. Laguna ha peleado mucho lo de deuda, transparencia y rendición de cuentas. Para nosotros el tema de deuda es un tema como muy medular en toda la problemática que hay en el Estado. Entonces pedimos el tema, se aceptó el tema y vamos a trabajar un año. Vamos a tratar de ver toda la problemática de la deuda desde el inicio, desde dónde viene la orden de los créditos que se pidieron hasta el último peso en donde se gastó. Ese es el trabajo que tenemos enfrente, como Laguna. Trabajo que es todo un reto, ¿no? Sí, buenos días. Licenciado. Es todo un reto, sobre todo porque en principio se mostró negativo por parte de los impulsores de este proceso de que se integrara el tema de la deuda. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que empezamos a trabajar en todo esto, llegamos a la conclusión de que era un tema obligado porque es un tema transversal que tiene que ver con todos los demás asuntos relacionados con el quehacer del gobierno. Y aquí lo que nosotros planteamos fue de que nosotros requerimos conocer, ver documentos que nos indiquen cómo se inició todo el proceso de endeudamiento, desde la instrucción inicial hasta la forma en cómo este dinero fue distribuido, fue gastado. Y aparecen una serie de actores que nosotros consideramos importantes, deben de sentarse frente a la mesa con las organizaciones de la sociedad civil para el efecto de determinar qué tipo de documentos nosotros necesitamos conocer. Les hago el comentario que en la reunión que se tuvo el jueves, ¿fue el jueves o el martes? El martes en Sabinas. En Sabinas, a la hora de los comentarios sobre cómo queda ya definido el plan de acción local, uno de los asistentes, me parece que era representante gubernamental, dijo lo siguiente: aparentemente no es importante, pero sí lo es. Dijo, pues nada más dense cuenta la cantidad de documentos que tienen que revisar. Nosotros no vamos a revisar cantidades de documentos. Nosotros queremos ver cierto tipo de documentos y ellos tienen la obligación de presentarlos para poderlos ver. ¿Todavía existen esos documentos? Deben existir, puesto que hay un registro diríamos, de datos, de todo lo que implica el ejercicio de la propia tarea. Hay reglas establecidas para el efecto de que se guarden todo tipo de documento que tuvo que ver con alguna decisión de gobierno en cualquiera de los ámbitos y en cualquier tipo de asunto. Esto va directamente... Pero si se falsificaron documentos. Independientemente de que se hayan falsificado los documentos, pues tenemos que ver de dónde derivó precisamente la instrucción para el efecto de que aquello sucediera. O sea, tiene que estar asentado en algún documento la orden de adquirir la deuda. Claro, si no sucede esto, entonces significa de que sí hay un ocultamiento de información importante. Nosotros estamos conscientes de que una buena cantidad de la información que pueda resultar de esto pudiera señalarse de que no existe, pero eso no es problema de nosotros, eso es un problema de ellos. La ley les obliga desde el año 2001 a que todo tipo de decisión y acción de gobierno debe de ser debidamente respaldada y documentada y además archivada. Las modificaciones que se hacen a la ley de acceso a la información en materia federal
que transforman a esta en general, se deja la federal también, y que esto impacta a los ordenamientos estatales, se mantiene ese concepto, vamos a decir, forma parte del proceso. Originalmente, cuando se hablaba del derecho a la información, se decía que era el derecho a saber, y entonces el derecho a saber implica el derecho a conocer. Y este derecho a conocer, pues significa específicamente ver los documentos, reconocer los documentos, saber quiénes se vieron involucrados en esto. Va a llegar un momento en que el tema, tal vez por cuestión del tiempo y todo lo que significa el transcurrir del tiempo, deje de ser tema. ¿Nos alcanzará para que ustedes puedan dilucidar y presentar realmente estos documentos y seguirle la ruta a la deuda? Yo creo que el tema no va a dejar de ser tema en muchos años, Marcela. Nosotros tenemos que pagar esa deuda. Y por pagar esa deuda estamos viviendo la crisis que estamos viviendo en cuanto a infraestructura se refiere, en cuanto a servicios. Entonces el tema de deuda va a estar por muchos años. ¿Tú sí confías en eso? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a trabajar? En principio es 1 año para dar los primeros resultados, pero el siguiente ciclo se vuelve a poner, si no se terminó, si no se logró resultados, se vuelve a poner sobre la mesa el tema y se seguirá trabajando en el tema. Nosotros confiamos en lograr tener esos documentos, esas instrucciones y lograr esclarecer un poquito a ver dónde está la deuda de qué. Se ha manejado mucho que han desaparecido algunos documentos. Bueno, vamos, hacerlo oficial eso y vamos a ver si verdaderamente hay un ocultamiento con intención. Aquí la idea es ver en dónde. O sea, el punto de partida es darle seguimiento a un proceso determinado. Por ejemplo, el que tiene que ver con la contratación de deuda involucra al Ejecutivo y al Legislativo. El que tiene que ver con el manejo de los recursos derivados de eso tiene que ver con el Ejecutivo estatal y con el Gobierno federal en la parte que le corresponde en términos de responsabilidad a la Secretaría de Hacienda. Es decir, hay flujos de información. ¿Qué consideramos nosotros que deba de ser importante para esto? Pues el que podamos identificar en ese flujo, una vez que aquello se aprueba, de dónde sale el recurso, ¿sí? ¿Cuál es el rumbo que toma? ¿Quién recibe ese recurso? ¿En qué cuenta se deposita? ¿Y cuál ha sido el desarrollo, vamos a decir, el manejo de la cuenta correspondiente? Uh-huh. Estamos conscientes de que en este caso se involucran instituciones bancarias y financieras, grupos económicos importantes que tuvieron que ver con aquello. ¿Por qué? Porque le entran a un negocio que les es altamente rentable y con pocos riesgos de que no se concluya, dado de que toda la deuda de este país, que pagamos todos nosotros, no se trata de que la deuda de Coahuila la paguemos los coahuilenses, no, se paga con dinero de todos, al igual que las deudas de Veracruz y de Chihuahua y de Nuevo León. ¿Por qué? Porque los impuestos que pagamos pasan a una bolsa y esa bolsa se transforma luego en medios federales que se les hacen llegar a aquellas entidades para atender tal o cual necesidad. Uh-huh. Entonces aquí en este caso los que prestaron el dinero tenían garantizado a través de las participaciones claro. federales que no iba a haber problema para el efecto de cobrar. Entonces hay un movimiento, diríamos, de recursos para el efecto del pago, que tiene que ver con un documento que elabora, por ejemplo, la institución bancaria, la firma el gobierno que contrata deuda, y entonces estos pasan a la Secretaría de Hacienda y en automático el proceso lo facilita. Ajá. Ahora, ustedes en el seguimiento y en la revisión del caso le han puesto nombre y apellido a todos los que han estado involucrados, ¿no? ¿Cuáles funcionarios del pasado siguen estando en el presente y cuáles han sido avalados por el Partido Revolución Institucional, que ha gobernado Coahuila desde siempre, sí, y qué ha pasado con ellos? Bueno, en principio la instrucción tuvo que haber salido de la oficina del gobernador. En este caso fue del señor Humberto Moreira, nuestro ilustre exgobernador, y todos sus funcionarios, los funcionarios que estaban alrededor de él, los de la Secretaría de Finanzas. Prácticamente todos son los mismos, Marcela. Como que es el mismo equipo que está trabajando. Fuera de el señor Villarreal que no por sus deseos está aquí,
pero prácticamente es las mismas personas. Ahorita nosotros estamos en el proceso de detectar a todos los funcionarios que tuvieron que ver desde la oficina del gobernador y para presentarle una lista al ICAI, que es nuestro regulador, nuestro termómetro, el intermediario, para pedir una cita con esas personas y sentarnos a la mesa a dialogar sobre el tema y a pedir la documentación que necesitamos. Evidentemente no solamente hay responsabilidad de parte de los funcionarios, sino también de los diputados. Ah, claro. Cuando iniciamos todo esto, ¿qué era? Pues el gobernador interino, ¿cómo se llama? Jorge Torres. Nosotros empezamos a darle seguimiento a los créditos, sobre todo en términos de solicitudes de información. Y nos negaron la información relacionada con de dónde partió la orden para el efecto de que se contratara un crédito. Nos tuvimos que ir al recurso de revisión y finalmente nos enteramos de que funcionaba la formalidad correspondiente. El enlace natural entre el Ejecutivo y el Legislativo es el Secretario de Gobierno. Consecuentemente, de ahí deriva la orden y tuvo que dar a conocer ese documento porque le estaba obligando el Instituto de Acceso a la Información Estatal. Y ahí entonces empezamos a armar el proceso. ¿Quiénes intervienen? Pues evidentemente el presidente de la Junta de Gobierno, que es el que distribuye todo aquello, y las comisiones que tienen que discutir el asunto. Vamos a decir que en las discusiones se hace el trabajo fino, se hace el trabajo que finalmente va a permitir elaborar el dictamen, y a partir del dictamen, bueno, pues ya nada más se somete a consideración de la mayoría, que normalmente en este tipo de gobiernos, pues la mayoría ya tenía ya estaba instruida para la aprobación correspondiente. Uh-huh. En el ejercicio del propio recurso, pues aparecen ya otras dependencias, principalmente la responsable del manejo de las finanzas, en donde se localiza aquel sujeto que tiene, o aquel cargo que tiene responsabilidades específicas en términos de recepción del recurso, para poderlo ejercer. Sí, bueno, hay que seguirle la ruta al dinero. Para poder saber quiénes en algún momento dado hubieran podido tener ciertas responsabilidades, pero pues llama la atención, ¿no?, que algunos diputados son los que ocupan ahora los puestos más importantes de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal y municipal, ¿no? Y llama la atención de que fue el presidente de la Comisión de Finanzas, luego fue diputado federal y se hablaba mucho pues de esta necesidad del fuero, sí, un lagunero. Aquí creo que lo que vale la pena comentar es que no es un sujeto, ni son varios grupos, es una red. Creo que a estas alturas podemos hablar de la existencia de una red de corrupción, y no solamente de una red de corrupción, sino de una red de redes que tiene que ver con lo que sucede en el país en este momento. El asunto que se comentaba al principio en relación a las preguntas, a las respuestas que leía Juan. Uh-huh. Sí, estamos hablando de un problema que no es, diríamos, que no se debe de excluir en relación a lo que tiene que ver con esta red de corrupción. ¿Por qué? Porque es una red de compromisos. Los nudos están precisamente en los compromisos que se adquieren entre quien detenta el poder y los subalternos que le son fundamentales, claro, para esto. Por eso es que ahora ha sido tan criticado Vicente Fox después de lo que dijo acerca de la ley de 3 de 3, que no voy a repetir las groserías porque no vale la pena, ¿verdad? Pero la ley 3x3 decía con mucha imprecisión don Vicente. Pero bueno, es que hace falta por lo menos tener una base, que es la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal, porque si no, ¿cómo? Aunque no sea todo, ni tampoco nos digan todo. Y hay un comentario y pregunta por parte del auditorio. Alfredo Hernández dice lo siguiente: ¿cómo vamos a confiar en que funcionarios públicos del gobierno y diputados del Congreso local vayan a dar buenos resultados si son los mismos que estuvieron involucrados en la deuda? En un año van a pasar muchas cosas en Coahuila, va a haber elecciones y va a haber un cambio de gobierno. Yo les pregunto a los invitados si confían en que de las actuales autoridades pueda salir información clara, precisa y objetiva, o tendremos que esperar al cambio de gobierno para que se dé. Tiene que salir esa información, Juan. De las presiones internacionales con la ley de transparencia, la rendición de cuentas, ahí están. O sea, México ha tenido que entrarle a eso con intención o sin intención. Y entonces está en los ciudadanos, en el trabajo que hagamos los ciudadanos para pedir esa información y para seguir esa información
Es una obligación, nos la tienen que dar. Lo que pasa es que es un camino muy difícil, un transitar muy arduo, porque hay muchas piedritas en el camino, pero bueno, el camino está. Hay que caminarlo, hay que andarlo nada más. Claro. Bueno, y entonces, lo que sigue específicamente por parte del gobierno abierto es... Bueno, lo que pasa es que también aquí hay que integrar otra cosa con respecto a esto. El proceso va más allá de establecer una serie de compromisos. Tiene que ver incluso con el rescate de los principios en los que se fundamenta el esquema de gobierno abierto y que tiene que ver con la colaboración. La colaboración, esto implica una modificación importante de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y ante esa circunstancia, pues esto nos lleva a otro punto, el punto en donde se tengan que discutir entre sociedad y gobierno todo lo que está relacionado con las políticas públicas, que tiene que comprenderse en lo que en esencia significa esto, que no hay política pública sin la participación de los ciudadanos, no solo para la definición de los problemas, sino también para el seguimiento a las alternativas de solución de los mismos. Esto del plan de acción local es, vamos a decir, darle cumplimiento a un compromiso que deriva desde mediados del gobierno de Calderón, y que se fortalece en términos del mismo, de compromiso durante este gobierno federal actual, y a partir de ahí, bueno, pues el camino es el que hay que empezar a andar, porque aquí en este proceso prácticamente todos estamos aprendiendo. Bien, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, los esperamos pronto una vez más para que nos den cuenta de cuál es la historia que se sigue escribiendo en torno al caso de la deuda y sobre todo esta necesidad de que gobierno abierto sea más que una moda. Así es. Sea algo que se quede donde los ciudadanos sean la voz actuante. Muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Ordaz. Gracias. Pati Vargas Bryan.